Siempre decimos que la probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1%. Pero lo decimos así, no lo decimos que es el nivel de impunidad para que la gente se dé cuenta de las dos aristas del problema, que es la baja denuncia y el tema de efectividad en procuración de justicia. Hoy en la Fundación tenemos a una invitada muy especial como parte de Female Forward, un proyecto de regional que para Latinoamérica lo estamos enfocando a mujeres rompiendo paradigmas. Una mujer que es licenciada en filosofía por parte de la UNAM, que es maestra en relaciones internacionales y próxima doctora en ciencias políticas. Además, analiza falacias en su columna, es columnista también de El Universal y hasta hace pocos días era directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Mil gracias, Alex. ¿Cómo estás? Bien, con muchas emociones y sentimientos por la salida, pero muy contenta de todo lo que hemos hecho en Impunidad Cero y también con la Fundación Friedrich Naumann. Fueron, ¿qué? 5 años, ¿no? Casi 6. Casi 6 años. ¿Y cómo fue tu llegada a Impunidad Cero siendo, pues, filósofa, internacionalista? ¿Cómo llegas a este mundo de la impunidad? Sí, justo cuando yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras, conocí a Federico Reyes Heroles. Okay. Y él en ese entonces era el presidente del Consejo Asesor de Transparencia Mexicana, que es el capítulo mexicano de Transparencia Internacional. Y la verdad es que yo sí iba muy enfocada a hacerme académica en filosofía. De hecho, mi tesis la tardé de hacer 3 años porque tuve que aprender alemán en el proceso para poder leer al autor. Y cuando conocí a Federico y empecé a ver todo el tema de corrupción en el país y el daño que hacía, dije, no puedo dedicar toda la vida. Digo, amo la filosofía y creo que es una disciplina muy importante para el pensamiento crítico, pero sí sentía que tenía que hacer algo respecto a la realidad del país. Entonces empecé a trabajar con él casi 4 años como su asistente de investigación y en Transparencia Mexicana. Y pues sí me di cuenta que quería seguir mis estudios en algo de ciencias sociales. Entonces fue así como me fui a hacer la maestría y regresando me invitaron a participar en Impunidad Cero. Realmente fue una especie de como convicción personal, ¿no? Llegar a Impunidad Cero. Completamente. Digo, yo toda mi vida he sido muy afortunada, he tenido muy buenas becas, toda mi vida, mi educación ha sido de la mejor calidad y gratuita. Y pues mis papás no nos podían dar una educación porque pues mi papá era maestro de una prepa, maestro de español, y pues como que sí crecí en 2 mundos, o sea, en el mundo en donde estaba mi casa en Iztapalapa y el mundo de mis compañeros ricos. Entonces sí creo que siempre he tenido como esa mezcla, ¿no? inquietud de ver por qué hay tanta desigualdad en México. Y entonces en Impunidad Cero llegas en el 2017, más o menos. Final del 16. ¿Por qué, o sea, por qué Impunidad Cero? O sea, me gustaría como que nos explicaras por qué se llama Impunidad Cero y por qué no corrupción cero, por qué no delito cero. O sea, como hay demasiados fenómenos, síntomas, problemas en el país. ¿Por qué específicamente impunidad? Pues justo como veníamos de Transparencia Mexicana, yo creo que una de las cosas que tiene Federico es que es buenísimo identificando problemas abstractos en una palabra como muy concreta que nos resuena al resto de la gente. Entonces dijo, bueno, ya analizamos el tema de corrupción, pero si no analizamos qué pasa con todos los delitos de corrupción, con todos los delitos que no se resuelven y se investigan, siempre va a haber un problema. Y entonces decíamos, bueno, un poquito es hablar del Estado de Derecho, pero si hablas de Estado de Derecho como que la gente no te entiende, es un concepto muy abstracto que implica muchas cosas, y en cambio cuando hablas de impunidad o de la falta de asignación de responsabilidades, creo que te lo baja muchísimo más fácilmente. Entonces por eso decidimos que se llamara Impunidad Cero. Pues obviamente es un ideal, pero yo sí creo que el tema de cuando ocurre un delito, pues sí creo que se tiene que pedir impunidad. Que no haya impunidad. Y la impunidad, hablando de la corrupción, van de la mano, son, o sea, entiendo que no son lo mismo, ¿no? O sea, son como dos fenómenos muy diferentes, pero, o sea, como que van, o sea, si acabas con uno, acabas con otro, son como el huevo y la gallina, ¿qué pasa ahí? Sí, la verdad es que van
muy relacionados. Yo siempre pienso en este que se llama como si fueran dos serpientes mordiéndose la cola, pero son dos serpientes, ¿no? En el tema de la impunidad en actos de corrupción, yo sí creo que son dos factores. A veces sí es otro acto de corrupción que entonces impide que se investigue el primer acto de corrupción, pero también creo que no tenemos las capacidades instaladas en las fiscalías para realmente investigar a fondo ese tipo de delitos que son tan complejos, que no es como que dejaron una escena del crimen y justo la gente que comete actos de corrupción hace lo posible por evitar que sea descubierto, exacto. ¿no? Entonces creo que son ahí las dos. Entonces por eso sí creo que es importante diferenciarlo, porque si no parecería que entonces nunca vamos a ir porque es uno tras otro, tras otro. Sí, tras exacto, otro. como que parece que eres corrupto y después hay impunidad y después entonces por corrupción, etcétera, ¿no? Pero, o sea, de cierta manera me imagino que hay delitos que, o sea, se quedan impunes a pesar de que no haya corrupción en el proceso, ¿no? Completamente. O sea, y eso es raro decirlo, ¿no? Pero sí, yo lo que siempre pongo el ejemplo es, igual te roban en el metro o se meten a robar a tu casa y vas a denunciar y no pasa nada. Claro. Y no creo que no pase nada porque los ladrones estén en corrupción con ¿Qué es lo que se piensa, la autoridad? ¿no? Que es como, ay, no, pues ya todo el mundo está exacto. Involucrado en todo, sino ¿no? porque justo ahí está el atolladero de nuestro sistema de justicia. O sea, tenemos instituciones que están sobrepasadas, que no tienen buenos modelos de gestión, entonces lo poco que les llega los está rebasando, no tienen buenas capacidades de investigación, entonces pues es lo que pasa con el tema de la impunidad. Y que hablamos que igual el porcentaje de denuncia es bajísimo, ¿no? O sea, como la incapacidad de dar respuesta a una denuncia que de por sí no es el como panorama real del país, ¿no? Sí, justo ahí en impunidad nos dimos cuenta como que ahí teníamos como las dos claves para hacer proyectos. Siempre decimos que la probabilidad en México de que un delito se denuncie y se esclarezca es de tan solo 1%. Pero lo decimos así, no lo decimos que es el nivel de impunidad para que la gente se dé cuenta de las dos aristas del problema, que es la baja denuncia y el tema de efectividad en procuración de justicia. Entonces, tú no puedes decirle a un ciudadano que se ponga a investigar porque tenemos baja procuración de justicia, eso nos toca a nosotros. Pero aparte ni lo entiendes. Exacto, ¿no? Pero sí le puedes pedir que denuncie. Y entonces creo que esa es la parte que nosotros hemos intentado también impulsar, como de cuando la gente nos pregunta qué puede hacer por la impunidad, pues la verdad es que sí, el primer gran paso es denunciar, porque de todos los delitos que ocurren en el país, más del 90% no se denuncian y no se investigan. Entonces ahí tienes la gran bolsa de impunidad en la que creo que como ciudadanos tenemos más posibilidad de hacer algo al respecto. Y bueno, eso nos lleva a denuncia.org. Me encantaría, porque yo tengo apenas 1 año y medio en la fundación, que nos platicaras cómo nace este proyecto. Tiene pues ya casi 2 años, ¿no? En septiembre cumple 2 años, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Y cómo fue todo este proceso? Porque me imagino que no fue nada simple traducirlo al español, el proceso. Sí, pues justo se metieron a robar a mi casa. Y entonces yo no sabía qué hacer, no sabía si tenía que llamarle a la policía, no sabía si tenía que ir al Ministerio Público, y dije, no puede ser que yo, que estoy en estos temas, no sé estas cosas básicas, no me imagino pues cualquier persona, ¿no? Sí, que no, o sea, porque pues me imagino para ese entonces tú ya llevabas como un buen rato investigando sobre temas de impunidad. Sí, y entonces dije, pues claro, es que no hay ningún lugar donde puedas abrir y decir, bueno, se metieron a robar a mi casa, ¿qué hago? O sea, le hablo a la policía, hablo al 911, voy al Ministerio Público, ¿qué tengo que llevar? ¿Qué me van a preguntar? Y creo que de ahí se me quedó como la cosquillita de hacer algo muy práctico. Queríamos hacer un estudio de la cifra negra y por qué hay cifra negra, y yo dije, pues sí es importante hacer estudios y creo que siempre va a ser importante, pero creo que es mucho más urgente que hagamos una plataforma donde le expliquemos a la gente cómo y dónde denunciar un delito. Y ahí nació denuncia.org. Entonces digamos que tú fuiste el conejillo de Indias, sin querer queriendo. Exacto. ¿Y qué hiciste? O sea, nada más como por curiosidad, ¿cómo denunciaste finalmente? ¿Cómo fue ese proceso? ¿A qué te enfrentaste? Porque me imagino que es parte de lo que vemos en la plataforma. Justo fue horrible. O sea, fueron los policías a mi casa, les dije que quería levantar la denuncia, me dijeron que no me lo recomendaban. Después me llevaron al Ministerio Público y me dijeron que ahí no se podía denunciar, y al final pues pasó que, o sea, como no se habían robado nada de identificaciones personales, decidí ya no denunciar, pero ahí me di cuenta como del problema, ¿no? O sea, de cómo la propia autoridad te va poniendo trabas para que tú acabes desistiendo de denunciar.
y justo por eso queríamos hacer denuncia, como para explicarle a la gente, porque creo que ahí, en ese momento que estás tan vulnerable, es muy fácil que la autoridad... Sí, y que lo sueltes, ¿no? Que digas, ahí sabes que ya no importa, ¿no? Y, o sea, pero ¿por qué es esta como, pues no sé, o sea, llega la autoridad y te dice, no denuncies? O sea, ¿cuál es, o sea, hay un motivo? Porque pues yo lo pienso en primer momento, pues por corrupción, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los mismos ladrones están de la mano con la policía, pero me imagino que es algo más profundo que eso. Yo creo que son varias cosas. Digo, no descarto que en algunas ocasiones pues igual obvio. sí es un tema de corrupción, pero yo creo que también es una manera de ellos de bajarle su carga de trabajo. O sea, como hacer que desistas justo para que tengan menos trabajo. O sea, porque saben que están rebasados, entonces que si te van poniendo trabas y trabas y trabas, muy probablemente vas a desistir y ellos van a tener una carpeta de investigación menos que menos que hacer. Y entonces, claro, es una falta, pues viene como de la cabeza, ¿no? Una falta de recursos, una falta de capacitación y una falta de como entendimiento propio, ¿no? Del ciudadano. Y de lo que creo que, digo, porque siempre nos dicen, ¿no? Entonces, o sea, si ahorita está mal el sistema de justicia, ¿para qué promueven la denuncia si se va a poner peor? Yo sí creo que el tema es más bien analizar fenómenos criminales. O sea, si pensáramos que todos los mexicanos somos criminales, pues ahí sí como investigas a 120 millones de criminales. Si te das cuenta que realmente, pues desgraciadamente son redes de criminales que acaban haciendo distintas actividades delictivas y que constituyen un fenómeno criminal, te das cuenta que con un buen modelo de gestión y buenos modelos de investigación, pues sería mucho más fácil desarticular estas redes que acaban siendo culpables de muchos delitos. Claro, porque además creo que todos los delitos los vemos como al mismo nivel de gravedad, no por decir que hay delitos más graves que otros, pero asumimos que todos estudian de la misma manera, ¿no? Exacto. Y las carpetas de investigación, me imagino, tienen un proceso como específico por cada tipo de delito, ¿no? Y, o sea, y en tu experiencia, o sea, con denuncia tiene casi 2 años, ¿ha habido, pues no sé, o sea, tienen ustedes, o sea, de parte de impunidad algún tipo de estudio? ¿Ha habido un aumento en número de denuncias? ¿Qué pasó con la pandemia también, no? Me imagino que eso fue un detonante importante. Sí, pues la verdad es que le ha ido bastante bien, por fortuna. Tenemos más de 2,000 visitantes diarios únicos al día. Justo ahorita estamos en proceso de actualizarla como para hacerla incluso más ágil y que la gente encuentre mucho más fácil el tema. Y por el tema de pandemia agregamos una nueva sección que se llama denuncia digital, porque por fortuna ya hay varias fiscalías en el país que tienen procesos o plataformas de denuncia en línea, porque pues la verdad es que en cualquier otro lugar le hablas a la policía y ya con eso es suficiente. Aquí tienes que ir a un ministerio público y pues hay lugares donde el ministerio público más cercano está 3 horas, por decirte algo. Entonces analizamos como todas las plataformas de denuncia, les explicamos qué tipo de delitos se pueden denunciar y pues también es como otra función que tiene ahora denuncia.org, ¿no? Que sepas así de, bueno, porque mucho depende de dónde ocurrió y el tipo de delito, pero ya se puede en algunos estados algunos delitos denunciarlos en línea. ¿Y la denuncia digital ha aumentado el índice de denuncias? O sea, ¿realmente sirve utilizar estas plataformas digitales como para la justicia? Y digo, eso siempre va a ser el reto que tenemos nosotros, porque pues obviamente es comparar lo que denuncian con lo que nos visitan, ¿no? Claro. Pero yo creo que si la gente la sigue visitando y usando diariamente, es que algo les está sirviendo. Entonces, claro, eso para nosotros es como el mejor indicador. Digo, es triste porque además te das cuenta que sí la están visitando porque visitan cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, después de que la lanzamos, la primera página que se buscaba era el localizador de ministerios públicos. Y un poquito ya después, el que más empezaban a buscar es violencia familiar y abuso de menores. Entonces, ahí te das cuenta que sí, no son como búsquedas aleatorias, sino la incidencia información que está buscando la gente para saber qué hacer con estos casos. Ok. Y, o sea, sobre este mismo tema, ¿no? De como la incidencia, hay procesos diferentes, o sea, como que, ¿qué puedes esperar? O sea, porque me puedo imaginar, ¿no? O sea, entran a robar a mi casa, ¿no? Que esperemos que no entren a robar a mi casa. O sea, como... ¿Qué espero de un proceso de denuncia, no? O sea, más allá de que espero que se resuelva, pero ¿a qué me enfrento, no? Porque me imagino que hay una especie de, lo que decías, como un rechazo a hacerlo porque dices, güey, ni va a pasar nada, ¿no? Exacto.
Pues justo ahí es donde empezamos a hacer otro tipo de cosas con denuncia, porque nos dimos cuenta que faltaba, obviamente en denuncia tienes guías por delito que te van explicando paso a paso lo que vas a tener que hacer para cada uno de los delitos. Pero nos dimos cuenta que faltaban cosas como talleres, ¿no? Entonces ahora damos talleres como para que la gente conozca esto, o sea, como hablado de un experto de, bueno, ¿cómo va a ser realmente mi proceso? ¿Qué tipo de trabas más comunes me puedo encontrar? Y esto, por ejemplo, para delitos de violencia de género o violencia contra la mujer, como pueden ser delitos sexuales, violencia familiar, ya el caso más grave que es el feminicidio. La verdad es que sí vemos cada vez más gente que tiene como esta necesidad de hablar con alguien, ¿no? O sea, la información está en denuncia, pero creo que el poder hablar con alguien y que te explique de una manera muy sencilla es también como el otro paso que necesitábamos dar como para que supieran no solamente cómo denunciar, sino cómo va a ser todo el proceso de la investigación. Sí, porque además, o sea, hablar con un abogado es horrible. O sea, como de verdad es verdaderamente espantoso hablar con un abogado, no entiendes nada. Entonces, me imagino que pues esa es la experiencia en un ministerio público, tampoco entiendes nada, ¿no? Y esa es otra de las barreras que yo creo que usan, o sea, de la que abusan los funcionarios, ¿no? Como asustarte con un lenguaje técnico para que tú digas, no entiendo nada y entonces mejor me voy. Creo que lo bueno de que yo no sea abogada es que siempre tuve claro de que necesitábamos tener un lenguaje que yo también pudiera entender, ¿no? Y que todos pudiéramos entender. O sea, me parece la cosa más básica. O sea, que si tú tienes un conocimiento y no tienes la capacidad de explicarlo en un lenguaje sencillo, pues la verdad es que quién sabe qué... ¿no? Ajá. Y quién sabe qué tanto lo conoces. Creo que cuando haces el esfuerzo pedagógico de explicarle a alguien algo muy complejo de una manera muy sencilla, realmente es que pues sí entiendes algo bien. Entonces justo lo que hemos hecho también es no solamente que sea todo lo que está en denuncia, tenemos varias guías para que la gente sepa cómo denunciar, carnets de denuncia, con un lenguaje claro, sino también que fuera como amable. O sea, creo que el primer reto que enfrentamos cuando tuvimos Impunidad Cero es que la gente que nos llevaba a las redes era súper amarillista. Y entonces yo decía, o sea, ya el tema es horrible, o sea, no quiero que nuestras redes sociales se vean como si fuera no sé, sí, o sea, sufrir, la nota roja. Okay. Y creo que lo que hemos logrado también, tanto con denuncia como con las guías, como nuestras redes, es que son muy llamativas. Y creo que es lo que queríamos, ¿no? Que un público joven y que tal vez no está acostumbrado a escuchar de estos temas, quiera entrarle, aunque, o sea, obviamente el contenido es serio y de calidad, pero... Sí, pero que sea más amable, ¿no? Mucho más como amable. Menos árido. Creo que, o sea, siempre se dice como ojalá nunca tengas un abogado en tu vida y creo que mucho es porque se siente, híjole, como si uno no o sea, como si no tuvieras ni siquiera que poder hablar de ello, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a preguntar sobre estos procesos, etcétera, ¿no? Entonces, un poco, y me gustaría como regresar a tus orígenes de filósofa. Me imagino que mucho viene de, o sea, como como origen pedagógico viene de ahí, o sea, ¿cómo juntas la parte de filosofía con algo tan árido como resulta el derecho y tan feo como resulta como pues, los delitos? Pues la verdad es que creo que no están tan lejos, ¿eh? Voy a decir cosas serias y cosas chistosas. Así nos gusta. Por ejemplo, el tema de justicia es fundamental para la filosofía. Digo, tenemos una visión de la justicia muy distinta y tienes filósofos desde Aristóteles, John Rawls, que te dan distintas ideas de justicia. Y yo creo que otra cosa en la que nos parecemos, y ahí va lo chistoso, es no conozco profesiones más, que se sientan más, ¿cómo se dice? Superiores al resto de la población que filosofía y derecho. Entonces creo que ahí también, por fortuna, es algo que no me gustaba nada de filosofía, que los filósofos se sienten superiores al resto de las carreras, y es algo que no me gusta nada de los abogados, que también siento que se sienten superiores al resto de las carreras. Entonces creo que como aprendí a lidiar con este tipo de gente desde muy joven, como que ya no me asusta, ¿no? O sea, no me asusta que me hablen con lenguajes. Y una cosa que siempre les digo a los abogados es, o sea, si yo puedo entrenar la fenomenología del espíritu de Hegel, créeme que tu código penal de procedimientos penales es nada. Sí, definitivamente. Son lecturas muy complejas, ¿no? Pero creo que lo pedagógico sí me viene más de mi familia, de mi papá, que es maestro. Entonces, eso sí es algo que yo creo que tengo más de, pues sí, de casa que... Que de la carrera, que de la filosofía, ¿no? Sí. Oye, me hablabas que pues hay como 1000 definiciones de justicia, ¿no? O sea, efectivamente cada filósofo
define su justicia de una manera muy particular. ¿Cómo defines tú la justicia, filósofa Irene Tello? Pues digo, ya que conjunté el tema de tanto filosofía como todo el trabajo que hemos hecho en Impunidad Cero, para mí la justicia sí tiene que ver con asignación de responsabilidades. Creo que el tema de responsabilidad es fundamental. Y creo que de las otras cosas que también me quedo con el tema de justicia es con el tema de, o sea, acceso a la verdad, o sea, como saber qué pasó, que creo que es una parte fundamental de los seres humanos, que cuando pasan este tipo de cosas queremos saber qué pasó. Una reparación del daño que puede ser muy compleja y que va desde ofrecer una disculpa hasta ver algún monto monetario, pero creo que también es fundamental. Y para mí sí la clave de todo esto es las medidas de no repetición. O sea, creo que cualquier sistema de justicia que no tenga en mente que no vuelvan a ocurrir estos casos, pues creo que no podemos realmente hablar de justicia. Claro, no que no se repita, que haya como una especie de reinserción. Y en México, o sea, desde Impunidad Cero, en México, en esta definición de justicia, ¿dónde se detiene la justicia en México? O sea, ¿se detiene desde el primer momento o llega, o sea, en qué momento falla la justicia aquí? Tristemente en casi todas las partes. O sea, desde la asignación de responsabilidad, que para que tú puedas asignar responsabilidad tienes que tener un proceso de investigación para determinar si hubo... digo, ahorita voy a hablar del sistema penal, pero hay muchos tipos de responsabilidades, si hubo un delito y quién lo cometió. Incluso ya sabiendo que hubo un delito y quién lo cometió, a veces la gente, las autoridades no tienen la capacidad de dar con estas personas, ¿no? Y traerlas ante un juez. Y ya el tema, por ejemplo, que hemos analizado, bueno, ¿qué pasa ya cuando, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, estudiamos violencia obstétrica también en Impunidad Cero, y entonces, ¿qué pasaba con las mujeres que denunciaban que habían sido víctimas de violencia obstétrica? Llevaban su caso ante la CNDH o ante CONAMED o ante o comisiones estatales de derechos humanos, les reconocían que sí había habido violencia obstétrica, se daba una recomendación y luego ¿qué pasaba? Y nos dimos cuenta que muy poco, o sea, como menos del 50% de las recomendaciones se habían realmente cumplido. Entonces tienes, pues, ya una autoridad te da el acceso a la verdad, pero ¿qué pasa con estas medidas? O sea, porque muchas mujeres, esto lo hicimos con Gire, que trabajamos con ellas, decían que realmente se aventaban todo el proceso de denunciar, que sabían que era horrible y que les iba a tardar años y que les iba a quitar dinero, porque no querían que ninguna mujer más pasara por lo que ellas habían pasado. Entonces, por eso te digo que a mí, o sea, la parte de la no repetición, o sea, de que puedas garantizar a través de un sistema de justicia que no va a volver a pasar eso, es fundamental. Y si no tenemos esa capacidad de cerrar ese círculo, pues... Sí, ¿qué pasa? Pues se pueden detener todos los ladrones del mundo y van a seguir robando, ¿no? Sí. Y, o sea, pero entonces no es un tema de leyes necesariamente, o sea, como que está como establecido todo en papel muy bonito, ¿no? O sea, realmente, porque muchas veces escuchamos que hay que acabar la impunidad y salen 25 leyes nuevas, que nadie entiende y que nadie sabe qué hacen. Es más un tema, pues, de personas. Es un tema de personas, es un tema de política pública, o sea, como que no nos hemos dado cuenta de, pues está muy padre que generes una ley, pero si no tienes presupuesto para que esa ley se haga realidad, instituciones para que realmente hagan cumplir esa ley, personal que esté capacitado para actuar conforme a la ley, pues qué padre que tengas la ley, pero pues no va a pasar nada. Y eso lo puedes ver muy claramente ahorita, digo, ya se supone que cambiamos de procuradurías a fiscalías, y pues parece que lo único que cambió es la ley, o sea, tienen una nueva ley orgánica que dicen que son fiscalías, que son autónomas, les cambiaron el nombre, cambiaron el logo, pero nada más cambió. Sí, como que cambia por fuera, ¿no? El esqueleto. Entonces sí, no es un tema de ley, es un tema de política pública y entender lo que requiere una política pública para realmente funcionar. Oye, pregunta basiquísima, pero entonces leyes y políticas públicas no es lo mismo, porque usualmente como que se maneja, o sea, como corrupción, impunidad, ley y política pública, no son sinónimos. No. Cuando tú hablas de una política pública, hablas de un programa que muchas veces vas a requerir también leyes o normas o reglamentos para llevarlo a cabo, pero la política pública tiene como identificar un problema y darle una solución, ¿no? Y entonces constantemente en el proceso de una política pública tienes que estar reevaluándola. Entonces tienes que ver si algo está funcionando, qué no está funcionando, volver a meterle de, bueno, ¿sabes qué? No funcionó esto, pero vamos, ¿no? Y con las leyes, digo, aunque también llevan estos procesos, pero no es lo mismo. Se supone que la ley está ahí como para que se cumpla, ¿no? Y que se haga valer.
Tal vez en los transitorios podrías ver que hay como algún tipo de semejanza con una política pública, pero yo creo que la política pública es lo que te hace que la ley... que la ley funcione, sí, ¿no? O sea, exista, es como el que se proceso, cumpla, ¿no? Sí, me imagino que es como una especie de como pirámide de importancia, ¿no? La ley es la ley, como se dice, pero pues si lo demás no funciona, se cae tu edificio. Exacto. Híjole, y entonces, ¿en dónde quedamos? O sea, ¿dónde queda la impunidad? O sea, ¿cómo ves la situación? O sea, ¿cómo te vas de impunidad cero? Pues siempre lo que digo, y lo digo genuinamente, es si nos quedamos con estos porcentajes del 90% de impunidad, literal te dan ganas de hacerte bolita en el piso, llorar y decir no hay nada que hacer. Y eso lo que genera es inacción y miedo. O sea, te quedas como pasmado de es demasiado, no puedo hacer nada. Ya cuando le vas bajando, que es lo que nosotros hemos hecho en Impunidad Cero, de bueno, ok, vamos a ponerte un ejemplo, ¿no? Homicidio doloso. Okay. Y ves que hay estados como Yucatán que han alcanzado cero impunidad para este delito en años, aunque digo, obviamente no es lo mismo la incidencia delictiva de Yucatán que de otros estados, pero los homicidios que han tenido los han podido resolver y sancionar. Entonces creo que cuando empiezas como a bajarle de, ok, vamos a ver por tema de impunidad, o sea, ¿qué es lo que queremos ver? Es impunidad respecto a qué delito. O sea, ahí sí creo que es la primera línea que tienes que agarrar, ¿no? O sea, impunidad para qué delito y en qué estado y más o menos en qué área de tiempo. Creo que ya cuando haces ese tipo de análisis te vas dando cuenta de la diferencia de que no todo está igual en todos los estados, por fortuna, que hay buenas prácticas respecto al tema de procuración de justicia actualmente en México. Y que también creo que algo que nos está pasando y ha pasado también como con el fenómeno de corrupción es como estamos escuchando constantemente de impunidad. Te crees la idea de que es más grande lo que es, no porque no sea un gran problema, y sí lo es, pero sí creo que yo cuando hablo con la gente y esto, o sea, tú ves en el ENVIPE, ¿no? O sea, ¿por qué no denuncia la gente? Es porque es una pérdida de tiempo. Exacto. O sea, ya asumieron ellos que, o sea, no han ido, pero ya asumieron que es una pérdida de tiempo y entonces ahí también nosotros nos acabamos convirtiendo como en copartícipes del problema. Entonces sí creo que lo primero es darte cuenta de qué tipo de fenómeno de impunidad quieres analizar, que por fortuna no va a estar igual en todos los estados para todo el tiempo, que sí hay buenas prácticas actualmente. Y creo que eso es lo que nos va sacando un poquito a la esperanza, ¿no? De que se pueden hacer cosas diferentes. Porque si no, a mí que he estado tanto tiempo en el tema, es que es muy fuerte y te queda así como de... Sí, pues no eres desgarrador, ¿no? Como que pues llevo aquí 5 años y no pasa nada. Pero, o sea, y ahorita mencionas lo de las como buenas prácticas de algunos estados, de Yucatán teniendo un 0% de impunidad en homicidio doloso. ¿Cuáles son estas buenas prácticas? O sea, ¿qué sí se ha hecho bien que pues, se puede replicar? También depende mucho del tema, pero por ejemplo, denuncia digital, Nuevo León es el único estado donde cualquier tipo de delito, incluso violencia o sin violencia de por medio, lo puedes denunciar en línea. Okay. Te llama un agente del Ministerio Público si es por violencia por Zoom, como para hacer la primera entrevista. Digo, eso creo que es una muy buena práctica que se puede replicar, ¿no? Ciudad de México también tiene uno muy bueno de denuncia, pero ahí sí nada más puedes denunciar lo que ocurrió sin violencia, ¿no? Y si no te llevan a un agente del Ministerio Público. Ahorita varios estados, y de hecho es algo que estamos haciendo con denuncia y con el Observatorio Nacional Ciudadano, varias fiscalías están trabajando en la mano del Observatorio Nacional Ciudadano para identificar prácticas de corrupción al momento de denunciar. Okay. Entonces, que si tú eres víctima de un acto de corrupción cuando denunciaste, te metes a denuncia, reportas con nosotros le mandamos la información al observatorio y ellos agarran el caso para darle seguimiento. Y esto no se podría hacer si no hubiera un acuerdo de parte de la Fiscalía de que realmente le van a entrar a estos casos de corrupción, ¿no? Cosas como la atención a los ciudadanos, ahí la verdad es que no me acuerdo muy bien, pero es o Baja California o Baja California Sur, lograron en algún momento tener un ISO 9000, o sea, como una certificación de calidad, de que si no atendías a los ciudadanos en menos de, creo que eran 17 minutos, perdían la certificación. Wow. Entonces, ese tipo de cosas que creo que también se tendrían que replicar en el resto de estados, porque no puede ser que tengan más de 4 horas en lo que te atienden para sí, como uno tiene el tiempo, o sea, creo que también es como, pues, ¿a qué hora lo haces, no? Exacto. Para el tema, por ejemplo, de órdenes de aprehensión, porque te decía, también está el riesgo de que tú lleves a cabo la investigación y luego no puedas cumplimentar o hacer, o sea, cumplir esta orden en la que tienes que detener a alguien.
también Sinaloa tenía una unidad específica como para que se dedicaran de lleno a cumplimentar órdenes de aprehensión. Entonces su tasa de órdenes de aprehensión que se habían cumplido era mucho más alta que el resto de estados. Okay. Y así te estoy diciendo poco de lo que hemos averiguado, pero hay miles, o sea... Sí, o sea, realmente sí hay, o sea, es que luego se siente como que no pasa nada en México, o sea, como, la impunidad eterna, siempre, y nunca va a cambiar, y pues esta denuncia, y qué padre, pero sí hay, o sea, sí hay quien está como haciendo el trabajo, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, obviamente tenemos un problema en nuestros ministerios públicos, creo que a nadie le queda duda, pero yo sí creo que hay funcionarios comprometidos y tienen, o sea, un trabajal de horas extras mal pagadas, que están ahí día con día, a veces llevándose a su propio papel porque no tienen impresoras o no tienen el papel para imprimir. Entonces, yo sí creo que hay de todo en este país y tenemos que ver también eso, porque si no, parece que... Y creo que también es mucho más cómodo decir, ay, pues todo está mal, entonces ya no hago nada. Sí, ¿no? O sea, pierdes la responsabilidad tú como ciudadano de decir, bueno, pues yo me quejo de algo, pero también te toca poner de tu parte, ¿no? Sí, era lo que digo, yo cuando daba clases con justo abogados y cultura de la legalidad, les dije, a ver, o sea, si yo con un equipo de 3 personas en plena pandemia pude hacer una plataforma para denunciar geolocalizando todos los ministerios públicos, o sea, no me imagino lo que ustedes podrían hacer y lo que cualquier empresa, institución pública puede hacer. O sea, creo que ahí sí es como de, pues sí, tener ganas y visión y querer hacer algo por mejorar el país. Sí, como luchar contra esa indiferencia, ¿no? De, pues ya no importa y vivo, aquí nos tocó vivir, ¿no? Como solemos decir. Oye, y te vas un par de años, me imagino, a tu doctorado, dejas la dirección. ¿Qué te llevas de Impunidad Cero? Ya como puede ser una anécdota, una cosa chistosa o una cifra padre que digas, ay, me siento súper orgullosa de esto. Ya voy a llorar. Muchísimo agradecimiento. O sea, en serio sí... Creo que Impunidad Cero son la gente que trabajamos ahí. Tengo el mejor equipo, que lo voy a extrañar muchísimo, pero me quedo con eso, con todo lo que... O sea, un grupo de mujeres inteligentes, capaces, pudimos hacer. Creo que para mí eso me lo voy a llevar por siempre y estoy muy orgullosa de lo que logramos. Es un equipo muy pequeño, pero que pone el corazón con todo y eso se va a quedar conmigo para siempre. Híjole. Ay, me vas a hacer llorar y yo ni siquiera soy de Impunidad Cero, oye. ¿Y qué dejas? ¿Qué proyectos, o sea, qué dejas? Y bueno, después de tu doctorado también, ¿qué buscas? O sea, tú... Sí, pues dejamos muchas cosas. Yo me voy con, ahora sí que más de 50 proyectos generados en Impunidad Cero, de temas de impunidad. 2 plataformas que hicimos de temas de impunidad, Denuncia e Impunidata. Tenemos convenios de colaboración con más de 6 fiscalías en el país como para ver temas de buenas prácticas y una agenda creo que muy padre que se está armando ahorita justo para ver el tema de violencia de género. O sea, ¿qué podemos hacer como, porque te digo, ahorita el equipo es increíble, cómo podemos entre mujeres ayudarnos para ayudar a otras mujeres tanto a prevenir como a identificar como a denunciar este tipo de violencias? Híjole. Pues muchísimas felicidades. La verdad es que creo que hablo en nombre de la Fundación en México. Yo creo que trabajar con denuncia.org, con impunidad, es uno de los proyectos que más nos gusta a toda la Fundación. Creo que a nivel personal es súper importante tener esa cercanía con temas que son tan feos y tan áridos y que muchas veces no tenemos ganas de ni siquiera de como te dicen, ay, pues denuncia y no, qué flojera, ¿no? Creo que para toda la Fundación en México es un proyecto súper, súper importante. Nada más como dato curioso, cuando justamente entré, como el primer proyecto que me vendieron fue como, hicimos esta plataforma de denuncia.org, estamos súper orgullosos, o sea, de verdad es como algo que a todos nos gusta y creo que tú directamente, o sea, sí eres como mujer rompiendo paradigmas, o sea, rompes con esta idea de que no se puede hacer nada en el país, ¿no? Y creo que eso hay que celebrarlo muchísimo. Tienes un currículum impresionante también y pues muchas gracias también por confiar en la Fundación, ¿no? Para hacer este proyecto en conjunto.
No, mira, es ustedes. Nosotros estamos, o sea, Denuncia no existiría si no fuera por el apoyo de la Fundación Frederick Naumann. Y yo sí me acuerdo mucho de cuando tenía esta como cosquillita y me senté con Majo para ver qué podíamos hacer. Y creo que también eso es parte de mujeres rompiendo paradigmas, ¿no? O sea, mujeres jóvenes que nos apoyamos y confiamos la una en la otra. Y sí creo que ese esfuerzo es un esfuerzo de mujeres, digo, también estuvo Mike y Mike es lo máximo, pero sobre todo de mujeres haciendo cosas como por cambiar la realidad del país. Entonces también más que agradecida con la Fundación, con todo lo que nos han ayudado en estos años para hacer un poquito más justo el país en el que vivimos. Pues qué padre, la verdad. Además creo que el punto que tocas de mujeres jóvenes es bien importante, ¿no? Que no todo queda como ya en adultos mayores o que los jóvenes dicen, ya no hay nada que hacer, ¿no? O sea, creo que de verdad es súper aplaudible el trabajo que hicieron Majo y tú con respecto a Denuncia. Y pues nada más agradecerte porque dejas un proyecto padrísimo. Estoy segura que te vas a hacer cosas muy padres también. Y por venir hoy a la fundación, que finalmente se nos hizo encontrarnos. Mil gracias a ti, Alex. La verdad es que también nos voy a extrañar mucho, pero ahí nos vemos en las Europas. Ahí te estaremos viendo seguramente, Exacto. ¿no? Participando en otras cosas. Mil gracias.